De nuevo, mis hermanos, qué gozo compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Para hoy estaremos considerando la doctrina de la justificación. Esta es una doctrina preciosa en la cual se describe el problema del hombre y la respuesta de Dios a favor de nuestra raza caída. Hay una condición en el hombre que le impide ser justo delante de Dios. Nuestro pecado nos separa de Él, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Siendo esta la condición del hombre delante de Dios, hay un solo veredicto: no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. No hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3. La condición espiritual de la raza humana se puede describir como rebelde hacia Dios, corrompida, sin la posibilidad de justificarse delante de Dios, porque las mejores obras que pudiéramos producir no llenan ni tienen la posibilidad de pagar por nuestra redención. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49, 6 al 8. Cualquiera pudiera preguntar: ¿qué es la justificación? Y debemos comenzar con el que justifica. La justificación es obra de Dios. Su amor y misericordia se manifiestan hacia el pecador arrepentido. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. No hay hombre que nos pueda justificar. No hay ángel que lo pueda hacer. Justificar es obra de Dios. ¿Quién podrá sustituirlo? ¿Quién tendrá esa facultad? Nadie.
si alguna persona se atreve a decirlo o prometer a alguna persona, decimos que sería un engañador y que pertenece al grupo descrito en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dios está airado todo el día contra el que ama el pecado y no muestra arrepentimiento. Esa es la verdad. Mientras el hombre y la mujer no se vuelvan a Dios, son considerados pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Salmos 7:11. Pero Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. El medio para ser justificados no son ritos, no son ceremonias, no son sacrificios, no son títulos de nuestros antepasados, no es ninguna obra piadosa, tampoco se puede lograr con dinero. Todo lo que hemos mencionado antes no puede lograrse con esas cosas. Nuestra justificación no depende de obras, ritos, ceremonias, etc. La Escritura dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y esto, hermanos, dice el apóstol Pedro, por amor de nosotros. 1 de Pedro 1:18 al 20. Y el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El medio para ser justificados es Jesucristo. Podemos definir la justificación como el acto judicial de Dios, por medio del cual, con base en la obra meritoria de Cristo imputada al pecador y recibida por fe, Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. Significa estar establecido por Dios en una relación recta para con Él. Esto dice el Diccionario Bíblico Hispano, artículo sobre la justificación, página 433. Jesucristo es la respuesta a la pregunta escrita en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera a los Corintios 1:30. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Los que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son declarados justos, inocentes. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera a los Corintios 6:11. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. El texto de Romanos 5:1 establece quién es el medio para llegar a ser justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos, hermanos, que hacer una lista del resultado de la justificación. En Romanos 5, del 1 al 11, encontramos una lista de lo que tenemos por causa de la justificación. El primer resultado es que somos justificados, declarados inocentes, y no hemos recibido el castigo que merecíamos. Tenemos paz para con Dios. Esta paz fue hecha por Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. La pared que nos separaba de Dios ha sido derrumbada. Ahora tenemos acceso al Padre, como dice en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y también, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10,
19 al 22. Un resultado más de la justificación es que estamos firmes. Tenemos una posición que no cambia. No somos justificados hoy y mañana no. Esta obra de Dios es perfecta, no es voluble. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos hacia dónde vamos y nos dirigimos hacia allá confiados en que un día nos encontraremos con nuestro Padre Celestial y por haber sido justificados entraremos en la gloriosa ciudad que nos espera. Saber que tenemos estos beneficios por haber sido justificados nos hace gloriarnos en las tribulaciones, porque a través de ellas nuestra paciencia se desarrolla, nuestra fe, al ser probada, sale triunfante y nuestra esperanza se hace más robusta. El amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Seremos salvos de la ira. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Somos reconciliados con Dios. Hay paz entre Él y nosotros. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La gran noticia, la bendición más grande. Dios cambió nuestra situación. El apóstol Pablo describe nuestra condición espiritual delante de Dios así. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No había en nosotros ninguna fuerza para lograr nuestra justificación, pero Cristo murió por los impíos. De esa manera logró lo que nosotros no hubiéramos podido a causa de nuestra debilidad. No solo éramos débiles, también seguíamos siendo pecadores, sin posibilidad de ser justificados por nuestros propios medios, ni tampoco podíamos dar nuestra vida en lugar de otros tan pecadores como nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículos 7 y 8. Hay tres cosas logradas por el Señor Jesucristo que nosotros jamás hubiéramos logrado. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 9. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Versículo 11. Salvos de la ira, salvos por su vida, reconciliados, bendita obra de nuestro Dios.